Bueno, la gente está feliz, ¿no? Bueno, buenas noches. Bueno, se nota la emoción y la alegría de esta tertulia. Realmente me siento muy contenta por tener hoy en esta tertulia a dos amigas entrañables, Flavia y Dora, reunidas, quienes van a conversar y van a presentar el libro que ha sido tan reconocido, y yo creo que ya vendimos la primera edición, Dora, sí, sobrados. O sea, llevamos para la segunda, tercera edición. Entonces, pues no me resta más que expresar mi alegría por lograr este encuentro entre ustedes dos. Entonces, bienvenidas Flavia, bienvenidas Dora. Antes de hablar de Dora y de Flavia, le quiero dar la bienvenida a Jaime Glodman, el papá de Dora, y a su señora, quienes vinieron desde Israel para acompañar a Dora en todo este periplo de presentaciones, porque hoy ya es la tercera o la cuarta, ya vamos para la cuarta presentación. Pero con esta cerramos. Con esta cerramos. Bueno, y hoy tenemos la alegría también de tener a Raquel Glodman, artista. Si ustedes ven, Raquel es una artista, es fotógrafa, y los cuadros que ven en esta pared y a la entrada son cuadros de su trabajo. Pues bienvenida Raquel a esta casita, y pues los invito a que disfruten la obra, la vean, está para la venta también. Entonces tiene dos propósitos, entonces pues bienvenidos, y pues Raquel, nos alegra tenerte aquí. Dora Glodman es mamá de dos hijas, escritora y periodista. Trabajó durante 30 años en medios de comunicación, 15 de ellos como reportera. Trabajó con Univisión en Nueva York y con Telemundo en Miami. Fue una de las primeras en Estados Unidos de cubrir eventos noticiosos tanto en inglés como en español. Gracias a su trabajo periodístico, relató un secuestro. Fue galardonada con el premio Emmy. En Colombia trabajó más de una década con Caracol Televisión, la mayor parte del tiempo como editora internacional. Ese mismo cargo lo ejerció en la revista Semana y escribió para la revista Jet Set durante varios años. Fue columnista de El Espectador y ha publicado artículos en El Tiempo. En radio trabajó en FM de Julio Sánchez Cristo y en Blue Radio, donde fue parte de la mesa Mundo Bli y dirigió su propio programa de análisis internacional. También trabajó como directora de comunicaciones para multinacionales con operaciones en América Latina. La revista El Malpensante le publicó su primer cuento y medios digitales en Colombia han publicado su poesía. Se graduó como periodista de New York School. También estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Universidad de Kansas. Y hoy vamos, como ya saben, nos va a presentar su libro La mujer del canciller, que es su primera novela. Flavia dos Santos nació en Río de Janeiro y desde hace muchos años reside en Colombia. Es psicóloga con especialización en psicoanalística de la Universidad Nacional de Brasilia y sexóloga clínica del Instituto Sexología Clínica de Roma. Flavia ha construido una carrera sólida que combina su experiencia clínica con comunicar temas sensibles. Con más de 20 años de práctica clínica, su trabajo se ha enfocado en bienestar emocional y sexual de sus pacientes, además de su labor educativa en medios de comunicación y como conferencista. Entonces, nuevamente es un honor tenerlas y me alegra muchísimo. Aquí siempre en esta tertulia le damos la palabra a las personas que asisten por primera vez. Entonces, pues, los que quieran. Tú, ¿no es cierto? Jean-Claude, que además, ¿no?
Entonces, entonces el que esté aquí por primera vez, ¿quién me ayuda con el micrófono? A Jean-Claude, ¿verdad? Tú que no. ¿A tú? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y realmente estoy muy emocionado y muy contento de acompañarlos en esta tertulia. Mi nombre es Álvaro Vélez, soy médico, actualmente presidente de una compañía de seguros de vida, Aurora S.A., de modo que muchas gracias y estoy muy atento aquí para escuchar, para aprender, conocer y en lo que les pueda servir personal e institucionalmente estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Y es un lector de poesía con una avidez y con una memoria que es un gusto tenerlo y oírlo. Alejandro, es un honor tenerte. Nuestra clave. Bueno, pues qué gusto estar aquí. Veo muchas caras conocidas, aunque llevo mucho tiempo afuera. Yo creo que me ven como que alguien que resucitó de pronto, porque llevo muchísimo tiempo afuera, pero es tan lindo llegar aquí a ver el reconocimiento a mis hijas y estoy muy orgulloso de ellas. De verdad que cada una ha hecho su carrera, son mellizas, como saben, digo que de un solo golpe saqué dos. Dora, cuando empezó a hablar, ya dijo que quería ser periodista. Tengo buenos artistas, tengo a Dora, Raquel, mi hija Shane, que es gran profesora de yoga, mi hijo Jack, que es un pianista de jazz en New York. De modo que una linda familia que en este momento me da muchísimos gustos. Y el mayor es estar con ustedes, ver caras amigas otra vez, sentirme tan contento en Bogotá. No se imaginan realmente, nosotros estamos viviendo en Israel hace mucho tiempo y eso está muy complicado allá. De modo que, no, que va. Bueno, de modo que muchísimas gracias por la presencia y gracias. No. Guido. Sí, claro, obvio. Raquel. Si es de Manizales, ¿cómo no va a hablar? Por favor. Bueno, muchas gracias. Yo no me estoy inaugurando porque he tenido la satisfacción de venir otras veces aquí a esta tertulia. Me agrada mucho estar de nuevo aquí. Como bien dice Gloria Luz, soy manizaleño, somos paisanos y naturalmente aquí hay un escenario bastante gratificante, muy rico en posibilidades de aprender. Muchas gracias. Bienvenido. Y muy contento de estar aquí. Fernanda. ¿No? Sí, claro, obvio. María Fernanda, sí. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, sí. No, mira acá. María Fernanda. Bueno, yo no sé quién, Raquel. Y yo no sé quién más quiera, quién esté nuevo. No sé. Ok. Natalia. Bueno, hola a todos. Bueno, este momento es como un sueño hecho realidad. Es algo que Dora, yo le he seguido los pasos desde que empezó, obviamente, a escribir esta novela y siempre llegaba al momento en que finalmente se hacía el conversatorio y la tertulia donde Gloria Luz, así que lo sepas que es una cosa como muy esperada, lo hemos soñado tenerlos acá y estar con mi papá acá también. Debo agradecer muchísimo a Gloria Luz porque lo de yo poner obra acá fue una idea que pasó hoy, porque justamente tenía obra en el Nogal que la estaba desmontando hoy y se juntaban las cosas. Dije, bueno, me la llevo a mi casa o por ahí te traigo un par. Y Gloria Luz muy generosa y además muy flexible y relajada. La gente no es tan relajada, me dijo, estás en tu casa, lo que quiera, descuelgue, ponga, y, ok. Entonces esto fue improvisado, pero me parece tan lindo
estar compartiendo acá el arte de Dora y la sensualidad de todo lo que trae este libro, y poder haber pues puesto también mi pedacito de compartir en este momento con ustedes el arte. Lo que yo tengo ahorita exhibido viene de una serie muy reciente que acabo de hacer. La hice en mi casa en Bogotá, con miras a soñar un poco y a ver las cosas distintas y a jugar con la realidad. De hecho se llama Ilusiones Doradas, y yo no sé ustedes, pero yo a veces pienso que vivo de eso, de puras ilusiones doradas. Entonces la técnica son dos técnicas. Una es fotografía sobre hojilla de oro, fotografía que la convierto en blanco y negro, la imprimo sobre hojilla de cuerpos desnudos con proyecciones. Entonces, bueno, la pasé muy bien haciéndolas en mi apartamento, jugando con esto de las luces, de los cuerpos, que es lo que me gusta. Siempre trabajo con los cuerpos. Y las otras son sobre espejo de cobre, entonces las tengo por ahí unas a la entrada aquí y allá. Lo mejor que pudimos más o menos instalar algunas obras en la casa para tenerlas acá hoy. Ellas tienen una peculiaridad, que es que cambian mucho con la luz. Entonces pues ahora las puedo exhibir con una luz específica, pero cuando reflejan la luz de otra manera tienen su propia luminosidad. Y bueno, espero se las gocen también, y nada, directo a la autora y a Flavia. Gracias. No, es que tenemos que celebrar lo que le acaba de suceder a la librería abajo, a la librería que queda en Cartagena, que todos vamos, estamos Yo soy María Elsa Gutiérrez, soy la dueña de Abaco Libros en Cartagena. Y bueno, ¿no? Lo que dice Gloria es que nos calificaron como una de las 12 librerías más bonitas del país, perdón, del mundo. O sea que espero tener a Dora ya pronto, que presentemos el libro, y bueno, a todos ustedes. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Gloria Luz. Mi nombre es Tatiana Ruth, yo soy directora de Cultura de Uniandinos. Muchísimas gracias. Yo no sé si alguien más atrás que yo no vea, que quiera presentarse. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí. Para mí es emocionante y también un honor poder presentar esse livro, porque com Dora vengo acompanhando a evolução desse livro, desse personagem. Há mais ou menos um ano, estivemos almoçando aqui e Dora nos trajo um pouco de poesia erótica. Então, foi um almoço muito bonito, onde cada uma de nós outras pudimos ler a poesia. E foi quando contou que estava trabalhando nesse livro. Quando me hizo chegar o borrador, eu me senti emocionada, porque eu digo, ui, Dora quer saber o que penso eu. E les confesso uma coisa, eu não dormia. Ou seja, o livro me enganchou de tal maneira que eu lhe escrevia por la noite dizendo, não logro dormir, porque quero seguir lendo e saber o que passa. E é um livro que eu quisiera, antes de todo, fazer uma aclaração, porque eu escutei uma das primeiras entrevistas que le hicieron a Dora em la W e me deixou um pouco de dissabor por tratar de poner o livro dentro da categoria del pornográfico. Claro, nós podemos passar a noite discutindo a diferença entre o pornográfico e o erótico, porque, ao fim do dia, sempre vai depender da mirada. Sin embargo, essa literatura erótica, ou mesmo a pornográfica, é algo que acompanha nós outros desde a antiguidade. Chegamos a tempos mais modernos, com Susan Sontag e com Anaïs Nin, e, por supuesto, que o erótico se distancia do pornográfico em la medida em que carga uma dimensão estética e filosófica, pero mais que todo, toca o desejo humano. E aí é onde crean as dificuldades a la hora de las entrevistas que hacen a Dora. Porque quando se habla de desejo, se habla de ruído, se habla de incomodidade.
El deseo es vida, la muerte es silencio. Por eso que es mucho más fácil tratar de hablar de temas cercanos a la muerte que tratar de hablar de temas cercanos al deseo. E Dora, nesse livro, me hizo acordar muito um poeta italiano, que eu confesso a vocês que venia nesse trancón tratando de acordar o nome dele, pero les voy a dejar pendiente, que decía que hay artistas que tienen la capacidad de ver las luces y las trevas de su tiempo. Dora, nesse livro, muestra isso. Ella pone luz sobre a hipocrisia da sociedade bogotana. Ella pone luz sobre a hipocrisia do deseo feminino e da masculinidade tóxica de certos personagens que estamos tão acostumados a normalizar. Então, que falar de deseo, e nesse livro, eu creio que não só foi um reto, pero foi algo que ella hizo com uma paixão e com um deseo que contagiou. Eu me quedei contagiada e creio que a segunda, terceira edição é por isso, porque esse desejo se contagia e é muito vivo todo o que está no livro. Então, eu arranco fazendo uma pergunta: quem te inspirou, que autores te inspiraram a lo largo de esse processo para entrar en la literatura erótica? Bueno, primero buenas noches y gracias por venir a todos. Qué alegría ver la casa llena. Gloria Luz, te adoro. Gracias, Papi, Soli, gracias por estar acá. Hago una ñapa, la obra de Raquel es espectacular, Sí, la tenemos es a verdad, unos muy es buenos verdad. precios, entonces no dejo de pasar esa oportunidad. Pues Flavia, primero gracias por la introducción y lo que hice fue cuando tomé la decisión de escribir una novela erótica, empecé a leer los clásicos de la literatura erótica. Hay unos que son obligaciones, Emmanuel, Anaïs Nin, Catherine Miller, después obviamente 50 Shades of Grey, que era obligación. Sade, Marquês de Sade. Marqués de Sade. Claro, también Marquês lo de leí. Sade é imperdível Sí, para qualquer uno que quiera entrar, claro. También. Lady Chatterley también fue importante, entonces decidí leerlos. No, algunos ya están en película, pero me parecía que no. Si yo quería escribir erotismo, tenía que poder leer erotismo, sobre todo para yo misma conocer cuál era la línea que no iba a cruzar, cómo era que no iba a llegar a la vulgaridad. Y me di cuenta, que está yo ahora criticando a Emanuel, ¿ok? Pero me di cuenta en Emanuel, por ejemplo, que a veces falta plot, pasa como en la pornografía, que lo que hay es mucha actividad sexual, pero a veces falta una trama. Y yo quería que este fuese un libro con una trama erótica. Tiene escenas eróticas, por supuesto, tiene escenas que son para mayores de 18, 21, no sé, a veces me intimidan porque pues hay momentos muy sexuales en la novela indiscutiblemente, pero sobre todo tiene una trama donde el erotismo es protagonista y el erotismo de una mujer madura, y ese creo que ha sido el secreto. Pienso que de las mujeres maduras y de nuestro erotismo y nuestros deseos y fantasías, pues no se habla. Aí eu vou fazer um apunte. Tu decías de la película pornográfica, de la literatura pornográfica. Es que todavía não é uma película porno que inicie dizendo basada em hechos reales. E de pronto o livro sim está basado em hechos reales, porque o livro está muito aterrizado a nós em nosso dia a dia. Qualquer uma de nós poderia haver cruzado com Bárbara, com Helena, com Mônica, personagens tão importantes para a descoberta da sexualidade de essa mulher, Bárbara. Sí. Como se construye Bárbara? Bárbara se fue construyendo ella solita, poco a poco. Yo arranqué con la idea de qué quería, una mujer que estuviese reprimida, pero no solamente en lo sexual, reprimida en lo intelectual, en lo espiritual, en lo económico, en lo filosófico, en lo político. Es una mujer, porque a veces de las mujeres de la clase alta, tanto bogotana como cualquier otro lugar del mundo, o de la costa, que también trato con ellas en este libro, somos o son mujeres de las que no siempre se conoce lo más íntimo de sus vidas, porque también somos expertas en montar excelentes fachadas para no contar dónde estamos siendo calladas, dónde nos duele, por qué nos duele, cuál es el maltrato del que estamos siendo víctimas en un momento dado, en el caso de Bárbara, de una infidelidad y de un hombre narcisista con un ego gigante. Entonces Bárbara se fue construyendo sola. Yo me encargué de que Bárbara tuviera un poquito de todas nosotras, no solamente de las mujeres privilegiadas, sino de todas las mujeres en el mundo, si se quiere, porque todas hemos tenido sus inseguridades, sus dolores, sus frustraciones. Somos atravesadas por nosso tempo.
Exacto. Estamos em um momento assim. Tu hablavas um pouco agora de essa coisa del deseo. William Reich, que foi um dos grandes pensadores de los anos 40 e que hablava de sexualidade, dizia isso: se queres ter uma sociedade obediente e controlada, quítale a liberdade sexual, porque não há melhor maneira para acabar com todos os desejos e capacidade de decisão que a falta de liberdade sexual. Qualquer um que não tenha essa facilidade de desfrutar, de reconhecer seu desejo e expressá-lo, é uma pessoa que vai reflejando isso em todas as áreas de sua vida. Absolutamente. Agora, tu hablabas de Bárbara. Helena é um dos personagens do livro que é uma dessas mulheres mais lançadas, digamos, la luz del tempo, mientras Bárbara muestra las trevas de nuestro tempo. Como se construye Helena? ¿Dónde están las Helenas? Entonces, algunos pocos personajes, la semilla es alguien que conozco. No en el caso de Bárbara, pero sí en el caso de Helena. En el caso de Helena me inspiró una señora y que me llama mucho la atención siempre esa mujer, porque es una mujer que logra ser puta y virgen a la vez. Para eso me toca explicarles que hay todo un síndrome que anotó Freud, aunque muchos dicen que no es de Freud, en fin, es todo un debate sobre la mujer, the virgin whore, la que es puta y es sexualmente activa y no tiene miedo en decirlo y disfruta y tiene humor al respecto, y la que es la virgen, es decir, la señora de la casa. Helena es ambas. Helena se atreve a ser inteligente, capaz, una profesional, una escritora además, una mujer altamente intelectual, pero a la vez no niega que ha sido sexual y que ha tenido cantidades de amantes y ha hecho barbaridades. Entonces yo necesitaba tener un personaje como Helena que juntara ambas, que fuese la puta y la virgen, porque mi personaje Bárbara era tan virgen, o sea, literalmente nunca había tenido un orgasmo en su vida a los 53 años. Pero me devuelvo a un comentario tuyo anterior, citando a un hombre que dice que la libertad sexual es William donde Reich. empieza... Y es un hombre. Le tienen miedo los hombres a la libertad sexual de las mujeres. Total. Desde que el Obvio. mundo nos están tapando. Claro. En el mundo musulmán ni hablar, en el mundo de los ortodoxos judíos, pues las pelucas, ni las monjas, el mismo concepto de la virgen. Não, ele é nuestro com a palavra puta. Ya. Porque tu não tens uma palavra puto para um homem que se ha lançado a los placeres sexuales. No, en el libro, ni el canciller, ni los personajes todos que povoam, nenhum homem de esos tiene nenhuma crisis de identidade e nenhum tipo de señalamiento. No, al contrario, entre más mujeres tengan, entonces, sobre todo el caso del canciller, que es un narcisista por definición, me asesoró un psiquiatra todo el camino, me asesoró mucha gente, empezando por mi papá, pero me asesoró mucha gente a lo largo del camino, y uno de ellos fue un psiquiatra porque hay un tema de un personaje que es el canciller, que además de narcisista, tiene una condición muy propia de algunos narcisistas, y es que son adictos al sexo. Entonces, a él se le permite, y eso lo hace Playboy, y la palabra puto inclusive para un hombre puede ser hasta un tipo Un macho, elogio. sí, un Un macho elogio. alfa. Pero las mujeres, nuestra sexualidad, y las mujeres sobre todo después de cierta edad, en época ya de menopausia, con más razón nos silencian, con más razón porque, claro, la mujer que se sabe poderosa sexualmente, pues entra a una sala de juntas y no tiene que desvestirse ni tiene que ser sexual para que se sienta en esa sala de juntas que entró una mujer berraca. Entonces se reflejan todo, como dices tú. Hay una frase en el libro que yo tengo que contar a ustedes que me mató de la risa de Helena, que le preguntan, ¿cuántos maridos tuviste? Y ella contesta, ¿míos o ajenos? O sea, esa frase me mató y me dejó fascinada. Porque ella se puede dar, porque ella puede darse el lujo de hacer eso. Pero Helena, cuando hace ese comentario, para quienes no han leído el libro, lo hace al lado del presidente de la República, porque es una cena privada en la residencia presidencial que tal vez algunos no sepan, pero está en el tercer piso del Palacio de Nariño, donde vive el presidente, y es ahí donde Helena pues se manda esa frase tan atrevida y lo hace en un contexto donde se supone que las mujeres decentes no hablan, y si van a hablar, no hablan así. Pero aí, quero perguntar, tu me decías, Bárbara é pouco de todas nós outras. E Helena, não é também pouco de todas nós outras? Ou por lo menos en la esfera del deseo, de ser como Helena? Yo creo que sí, porque Helena
Me identifico más con Bárbara y creo que muchas mujeres se van a identificar con Bárbara porque tiene algo todavía de insegura, porque todavía sí, somos muy atrevidas al salir a contar y decir, pero Bárbara sigue teniendo mucho temor. Elena está del otro lado. Elena ya no le tiene miedo a nada, Elena se parece más a ti, Elena está más... Pero yo no dije nunca maridos míos o ajenos, ¿ah? Por favor, esa pero, frase no es mía. Pero Elena tiene más... Frase no es mía. No, esa frase no es tuya. No. Pero Elena tiene tal vez más agallas y más ganas y no se ha reprimido su sexualidad nunca. Helena es libre. Aí volvemos, ou seja, quando tu quitas o desejo de la outra pessoa, tu quitas a liberdade. Exacto. E é uma maneira de controle da mulher. Nós vivimos em patriarcado onde o machismo é o sistema e a misoginia é o linguagem. Pero é uma forma de controle da mulher. Tu quitas o desejo da mulher. Tu pones etiquetas, tu pones problemas, tu criticas corpos, tu buscas estereotipos e vai destruyendo ese deseo en esas mujeres. Absolutamente. Además, empiezas por el estereotipo de que para ser sexualmente atractivo hay que ser joven, hay que ser flaco, hay que tener, yo no sé, silicona en alguna parte, supongo, una cantidad de cosas que ya ahí las mujeres empezamos a pensar, uy, debe ser que no es conmigo porque yo no estoy tan flaca, ni tengo esa ropa, entonces yo no lo merezco, entonces yo no debo de ser una persona sexual. Y ahí ya empezamos a equivocarnos. Si las mujeres supieran que a los hombres en la cama lo último que les importa son los gorditos, me ha tardado años darme cuenta de eso. Es porque hay una fijación en las sensaciones, hay una cosa del sentido y no tanto de la visualización en ese momento. Y lo que queda grabado en uno es justo el registro sensorial, olores, tacto, sensaciones, ruidos, é o que queda gravado em uno, não tanto a parte visual de isso. Bueno, então, Bárbara, e nesse caminho, tem um passagem muito curioso, porque conoce a um homem. ¿Dónde lo conoce? Aquilino, primero que todo. ¿A cuál de todos? Hay un Aquilino y después hay un Julián. Ajá. Y después hay un Lorenzo. Ok. Entonces, no sé a cuál de todos te refieres. Al que conoce una tertulia. Sí, yo dije, el libro pone luz aquí a muchas cosas de Bogotá. O sea, uno no es libro porno. Lo voy a leer. Pero mientras estás en eso, Bárbara, entonces, en esa búsqueda del placer, pasa por varios momentos. Pasa por un momento de toques, pasa por un momento de descoberta de juguetes sexuales, incluso en el libro yo le recomiendo tocarse, ¿no? Hay un personaje que soy yo, que estoy en el libro. Cuando Elena le está enseñando a masturbarse, nunca se ha masturbado Bárbara a los 53 años, nunca tiene orgasmo. Entonces Elena le dice, tengo una amiga brasilera sexóloga que está en televisión que dice explórense. Y yo tenía, ¿qué cara pusiste cuando leíste eso? Me morí de la risa, ahí que no dormí, ahí sí. Pero no bueno, te esperabas aparecer en la novela. No, para nada. Y la búsqueda de eso, Bárbara se encuentra con algo que causa mucha curiosidad en la sociedad todavía por el misterio que se mantiene, el Tantra. ¿Por qué entras en el Tantra en ese libro? Bueno, Bárbara va teniendo una evolución en su desarrollo sexual y arranca desde la vibración más baja, que en realidad es la pornografía. Yo recurro a la pornografía en un momento casi que de urgencia, porque mi personaje, ¿cómo hago para excitarla? Es un motor atrofiado, es un motor que nunca se ha aprendido, está oxidada por todas partes. Pero es que no había deseo, tú no puedes crear algo que no existió. No existía. Tú puedes retomar una cosa que ya existió, pero crear a partir del cero es muy difícil. Eso en términos de terapia es prácticamente imposible. Tú no pones deseo en el otro. La persona tiene que encontrar el propio deseo. Llegar hasta que Bárbara tuviese su primer orgasmo me tardó 11 capítulos. No está tan mal. Uf, pero ahora que dices de terapia, era muy difícil lograr que esta mujer fuera soltando y fue. Entonces, antes de hablar de Tantra, te voy contando que lo que hice fue empezar desde la vibración más baja, que es indiscutiblemente la pornografía. No que yo la esté juzgando, ni tengo una postura ética ni moral en cuanto a la pornografía, que la quiera consumir, lo que es más, la consumen millones y millones, es la industria que más plata produce. Entonces, no tengo ningún drama con la pornografía, solamente que, en mi opinión, crea muy malos amantes. Pero Bárbara empieza... Sí, es verdad, terribles. porque tú creas amantes por imitación. No, terrible. Y el sexo tú necesitas creatividad.
E se tu matas tu própria criatividade, tu tens dificuldade depois de conectar tu desejo com isso. Porque tu desejo está montado assim, a partir de tus experiências passadas, de las coisas que aprendiste, de lo que escuchaste, de lo que has visto. Se tu te bloqueias nisso e solo quedas na imagem, tu te tornas um dependente, como há muitos hoje, que solo se acuestam com o televisor prendido em porno e não logram venir-se se não há um porno por adelante. Porque não há mais criatividade, não há repertório próprio. No, y si están con una mujer que no sea una prostituta, pues tampoco saben qué hacer. Y no saben que las mujeres requerimos de mucho más tiempo. En fin, la pornografía es una vibración que es donde arranco. Después ella se mete con otro personaje, se mete con varios personajes y con cada uno de ellos la sexualidad de Bárbara va cambiando, se va volviendo un poco más sofisticada, un poco más exigente, se conoce a sí misma, conoce su cuerpo, ya sabe lo que le gusta. Gracias a Flavia aprende a masturbarse, entonces se la pasa masturbándose y ahí es cuando ella empieza a darse cuenta la cantidad de cosas que le interesan. Pero yo quería una sexualidad sagrada, yo quería elevarla a la sexualidad más hermosa que existe, que es la sexualidad con amor, con respeto, con espiritualidad. Y en mi camino como yogi, pues llegué a Tantra Yoga. Digo en mi camino como yogi porque yo llevo haciendo yoga igual que mis hermanas, 30 años. Tantra Yoga cubre muchas cosas, cubre infinidad de cosas, pero es el camino del medio. Entonces, al ser un tipo de yoga que cubre la vida del hombre y la mujer común, hay un aspecto, un 8, un 10% que tiene que ver con el comportamiento sexual dentro de la filosofía yogi. Y ese 8 o 10% se convierte en neotantra. A mí llevo varios años ya estudiando y adentrándome con mucho placer en el mundo del neotantra, y es una sexualidad sagrada donde ambos seres vibran juntos y elevan su energía sexual de tal forma que complace no solamente todos sus sentidos y el cuerpo entero tiembla de placer, pero también complace su parte interna y su parte emocional. Entonces arranqué por lo más bajo y van a ver que hay un desarrollo en la sexualidad de Bárbara y en los deseos y en las fantasías que ella va teniendo. Pero leyendo el libro, entonces, uno podría pensar que el Tantra sería una solución para las personas que tienen bloqueo sexual. ¿Crees tú? En mi opinión, sí. Sin embargo, creo que hay tantos caminos. Hay una frase que me gusta dentro del contexto espiritual y es que para llegar a la punta de la montaña y tener una relación directa con Dios, se puede llegar por muchos caminitos de esa montaña. Igualmente a la satisfacción sexual, igualmente a la autoestima que trae la satisfacción sexual. Mi camino sin duda es Tantra y lo recomiendo indiscutiblemente, y todo el que quiera saber más. Que es una filosofía antes de todo, ¿no? Claro, una filosofía de vida. Es una filosofía de vida, pero además es un camino espiritual que tiene más de 5.000 años, que está basado sobre todo en meditación. En fin, no vamos a entrar en temas de yogis. No, pero es interesante porque yo creo que no todo el mundo tiene claro la dimensión del Tantra, porque cuando se habla de Tantra se ha asociado durante mucho tiempo a la pornografía y no es. No, porque Tantra, por ejemplo, le quita el protagonismo al orgasmo. Hay orgasmo, pero le quita el protagonismo al orgasmo, le quita el protagonismo a los genitales. Empezamos a darnos cuenta que hay unos puntos, querida Flavia, como por acá. ¿Ves? El cuerpo entero está lleno de puntos muy, muy sensibles y hay muchas maneras de tocar. Y en Tantra aprendemos diferentes maneras de tocarnos y diferentes maneras de olernos y de conocernos y de descubrirnos. Entonces, lo que puede terminar siendo un encuentro sexual que, según Pablo Coelho, dura 11 minutos, hay otros que dicen que dura 7 minutos. 7 minutos es lo ideal, la penetración. Bueno, en el mundo por cuenta tántrico, del tiempo de lubricación. ¿Qué? En el mundo tántrico nos vamos 4 horas, 5 horas. ¿En serio? Me duermo. No, porque en el mundo, porque en el mundo tántrico pasan muchas cosas, muchas cosas. Entonces, claro, el momento como tal de la penetración, no sé, pero en el mundo tántrico placer. Es que hay una ceremonia previa. Arrancamos con una ceremonia, arrancamos con una, mejor dicho, para mí es una manera de una sexualidad
que lo cumple y lo satisface todo, lo emocional, lo intelectual, todo lo cubre. Y cuando yo digo 4 horas, obviamente no son 4 horas en un acto de penetración, pero es que empezamos a tocarnos de la punta del pie muy despacio y descubriendo cada punto del cuerpo que genera placer y dándonos cuenta que la sexualidad en realidad sí, Es todo. Es todo. Es todo el cuerpo. Es el cuerpo, es la temperatura de la piel. Tú sabes que uno se puede tocar rozándose como si fuera viento o tal vez un poco más duro como si fuera agua, o si soy tierra me masajeo fuerte, o si soy fuego empiezo a arder a mi manera. Entonces Es hay que una todo cantidad de nuestro cuerpo juegos. tiene ramificaciones nerviosas que hace con que seamos grandes órganos sexuales caminando por la calle. Somos. Basta que uno estimule y use la creatividad. Por Ahí volvemos favor. al tema. Además en Tantra el orgasmo es de cuerpo entero. Claro. Los orgasmos en el mundo de la pornografía y en general el orgasmo Es es genital. No, en Tantra es el orgasmo es de cuerpo entero. Entonces, pues sí, están los últimos capítulos y yo sin duda creo que es un mundo que vale la pena explorar. Bueno, entonces devolvámonos al canciller. Canciller es un personaje detestable en el libro. Es un político clásico de esos bien estereotipados que uno a menudo se cruza con él por las calles, por los restaurantes de Bogotá y todo. ¿Por qué? No, pero es verdad. O sea, en el trancón, entonces, hoy yo me crucé con unos 10 cancilleres. ¿Por qué entonces Bárbara, que es esa mujer que es suave, que es esa mujer que está lista para cuidar, para servir, decide aceptar vivir en un pacto de la infelicidad al lado de este hombre? Porque así la criaron y así lo criaron a él. Entonces a Bárbara le dijeron, tú vas a ser una niña decente. A los 19 años se casa virgen, el canciller tiene 20 y pico de años, nunca ha tenido relación con una mujer que no sea una prostituta. La noche de bodas es desastrosa, por supuesto, en cuanto a lo sexual, pero a Bárbara la educan para que sea una mujer elegante, para que sea una muy buena anfitriona, para que sea una señora importante de la alta sociedad. Y eso viene con una letra pequeña y es: los deseos sexuales salvajes de su marido los tiene que satisfacer en otra parte, fuera de la casa, no con la señora de la casa. La de la casa se respeta. Entonces la de la casa, la que se respeta, queda condenada a un sexo aburrido para siempre, mientras que la amante, la moza, la perra, la puta, la zorra, una cantidad de palabras horribles que usan hacia mujeres usualmente de otros niveles socioeconómicos, mujeres que no son todas esas cosas tan horribles, con ellas sí hay morbo, sí hay deseo, sí hay creatividad, pero no hay respeto. Bueno, y Andrés entonces submergido en toda esa masculinidad tóxica, porque sí, el hombre que sufre de la masculinidad tóxica, ele sufre en su vida cotidiana, ele tiene un problema de conexión con las emociones. Eso lo hace de él un buen o mal amante, porque nosotros pensaríamos que un tipo que se va siempre de las prostitutas tendría una expertise en la práctica. Pero en la casa, en las otras, ¿qué sería él entonces en ese libro? Porque yo no logré identificar si Andrés termina siendo bueno o malo amante. Andrés es un muy mal amante, porque Andrés solamente tiene sexo que él considera buen sexo, porque se atreve a todos los antojos que quiere con mujeres de otros niveles socioeconómicos y con mujeres que nunca presentaría en sociedad. Entonces lo hace un amante egoísta también, porque no es un amante que quiere con el corazón a la mujer con la que está. El placer de la mujer le tiene sin cuidado. A él no le importa si las amantes tienen placer, si la esposa tiene placer, ese no es problema Porque suyo. yo me quedé pensando en el libro si el placer de él está todo voltado para la política, para el proyecto de ser presidente. Porque Sí. eso también hay una carga erótica. Todo lo que hacemos hay erotismo, hay sexo. Ella está muy atraída por el Y poder. él también. Entonces yo me quedé pensando en eso. O sea, ¿será que todo ese deseo de Andrés está canalizado a ese lado de la política? Porque sí, la política tiene un lado muy morboso y muy sexual. Sí, además, hablé para este libro, hice por lo menos 20 entrevistas y hablé con muchas mujeres de diferentes niveles y con grupos de psiquiatras, de sexólogos, inclusive jefes de seguridad. Me acompañó mucha gente en profesores de Tantra, por supuesto, pero Andrés tiene un tema y es que es narcisista.
Entonces, más allá de su infidelidad y de su deseo de poder, es una persona con una personalidad narcisista, lo cual ya lo convierte en alguien supremamente complejo. Sí, porque Pero- ele usa al otro. Sí. Ele solo tiene uso de objeto. Y porque es un desorden que puede llegar a ser muy doloroso para las parejas. Pero volviendo al tema de las entrevistas, a las mujeres yo les preguntaba, ¿qué es más atractivo? ¿El poder económico o el poder político? Y todavía no lo sé, porque algunas me decían, uy, no, yo sí quiero un tipo con yate, con avión privado, tal. Otras decían, no, yo me sueño que el que manda, no joda, el que pone las reglas. É sempre que a mulher sempre busca um mais. A mulher, em nossa cultura, é ensinada a ter del homem mais. O homem tem que ser mais em alguma coisa. Tiene que ser Ella más, não sí. logra erotizar um homem se não o vê como mais. Ou de mais plata, ou de mais poder, ou de mais agressividade. O homem, se não está no mais, está no mesmo, é quando ella te diz, não me atrai. interesa, Não sí, me atrai. exacto. Porque em nossa cultura é assim. Há quase que um reemplaço da falta do poder feminino se reemplaça por esse poder masculino. É como se mi pene é ele. Exactamente. Então, a mulher trata de cobrir a falta de seu pene através de um homem que tenha mais que ella. A parte del pene. Sí, yo sé, muy loco. Otro Pero día hablamos de no, eso. está buenísimo. ¿Sabe? Bueno. Pero sí, hay mucho de eso y el deseo del poder. Hay mucho juego de poder en todo el libro, porque también en la cama hay mucho poder. Total, la cama es un terreno de negociaciones. Bueno, ahí vuelvo al tantra. Después que uno entra al mundo tântrico, ¿el sexo se vuelve banal? ¿El sexo zanahorio, vanilla, cotidiano, de todos nosotros aquí, los... Sí, no de todos, pero de La muchos. mayoría, el silencio me comprueba que de todos aquí. El silencio fue de connivencia. O sea, ¿se vuelve banal? Sí. El resto, digamos que cuando se entra en el mundo tántrico, no es que el otro sexo se vuelva banal, como lo practiquen los demás, porque además cada uno hace en su cama con su pareja lo que quiera, mientras uno no se meta con menores de edad, ni esté forzando a nadie, puede hacer lo que quiera con cuanta gente quiera, eso no es problema mío. Entonces yo respeto la sexualidad que cada uno elija. En mi caso, el mundo tántrico ya no es negociable, ese es mi camino, porque no concibo el sexo como algo donde simplemente hay esa negociación en la cama, que en Tantra la hay, pero para que nos unamos más. En Tantra aprendemos a respirar juntos, o sea, funciona distinto. Todo el acto es mucho más intenso y el placer sexual es mucho más intenso. Entonces ya yo no regresaría, digamos, al mundo vanilla, como dices tú, y creo que respeto todas las formas de sexualidad. Indiscutiblemente Tantra es la mía. Bueno, entonces, ¿qué viene o qué vendría para Bárbara después de un camino de grandes descobertas? Porque ella pasa por aventuras algunas miedosas, porque, claro, se submete a ensayos de encuentros sexuales para descubrir su sexualidad que la podrían poner en riesgo en todos los sentidos. Siendo la mujer del Integridad canciller. y, claro, y social y todo No, y qué más. tal que la agarraran, es que no vamos a dañarles el libro, pero Bárbara hace algunas cosas que si la llegan a pillar, bueno, el nivel de escándalo en Bogotá, te imaginas, la prensa, o sea, Bárbara se somete a unas aventuras sexuales en esa búsqueda suya de decir, no me voy a quedar sin saber qué es una buena sexualidad. Y ella cuestionándose, ¿por qué mi marido sí la tuvo? Y yo no la tuve, porque mi marido, al ser un hombre infiel, sí tiene derecho a un sexo creativo, divertido, variado, y yo estoy condenada a un sexo tan aburrido. Entonces, esa es parte como de la... ¿Qué vendría para ella? O sea, ¿qué pasa con una mujer que después de los 53 años encuentra ese camino? ¿Qué hay para ella? Pues lo que le pasó a Bárbara es que al liberar ella su sexualidad y empezar ella a disfrutar de su sexualidad y hacerse dueña de su sexualidad, se liberan otras tantas cosas. Se libera su concepto de la plata, su manejo de sus propias finanzas. Que era una mujer que no tenía acceso a ninguna Era cuenta. una mujer súper adinerada, pero la plata la manejaba el marido, porque ella tenía una herencia importante, pero siempre pues el señor es el que maneja la plata, ella a duras penas sabe firmar un cheque o abrir un portal de internet. Entonces ella empieza a liberarse de tantas otras maneras. Su mamá le enseña que Dios es solamente para castigar, ella se libera de ese Dios. Hay que matar al padre y a la madre, con todo respeto papi, pero en términos psicológicos, ¿no?
Y ella logra matar a padre y madre en términos psicológicos, logra liberarse de la represión de la mamá, logra entender la apatía y la indiferencia del papá, logra liberarse también en lo intelectual. Dice, pero si tampoco estoy tan bruta, yo hay unas cosas que pienso que tiene. Entonces se vuelve dueña de su vida. Y todo esto arranca simplemente porque una noche dice, oye, yo también quiero tirar. Yo también quiero tener un buen orgasmo, yo también quiero aprender, y de ahí se desatan una serie de libertades que cambian al personaje. ¿Qué se necesita para llegar a eso? A esas tantas bárbaras que tú dices que son comunes y que vemos en nuestra sociedad. Se necesitan más conversaciones como esta. De acuerdo, de acuerdo. Para empezar, Sí, se necesita que las mujeres podamos expresar nuestras fantasías, que podamos expresarlas sin ni respeto, ¿no? Y sin meterse con maridos ajenos dentro de lo posible, pero se trata de ser más abiertas. Además, las mujeres tenemos una cosa, y es que al sexo a veces le ponemos mucho misterio, entonces tiene que haber amor profundo. Si no me aman, no, tranquilas, o sea, uno puede ser... No, es que toca aceptar que muchas veces uno ama donde no desea y desea donde no ama. Exactamente. Y son decisiones de vida. Ahora, una cosa es cierta, reprimir a los deseos es reprimir pensamientos, es reprimir libertad y es reprimir la propia esencia de la persona. Y luego se te nota en el cuerpo, además. Exacto, tú vas generando una otra personalidad que es la personalidad del deseo reprimido. Já nosotros, de por si, não sabemos muito bem o que é o que desejamos nessa vida. Se además se te quitan la posibilidad del deseo de la sexualidad, tú prácticamente matas la esencia de la persona. Bueno, pues el personaje Bárbara, cuando la conozcan en los primeros capítulos, es totalmente parca, es una mujer sin colores. Literalmente sin colores, va vestida de negro, y ella, o sea, es una mujer a quien le han quitado esa libertad sexual, y eso ha hecho, en efecto, que ella asuma que no es merecedora tampoco, ni del placer, ni de ser, ni que la miren con deseo. Ella empieza a asumir que es una cantidad de cosas, hasta que afortunadamente a los 53 años, una noche, después de que pasan una serie de cosas, dice, no, bueno, yo no me puedo morir así. O sea, estoy llegando a un punto en mi vida donde voy hasta terminar convertida en primera dama. ¿Cómo se dice alguien que no tiene orgásmicos? Anorgásmica. Anorgásmica. Una primera dama Anorgásmica anorgásmica. primaria, Ese era más o menos el destino Porque de Bárbara. existen dos tipos de anorgasmia, la primaria y la secundaria. La primaria es una mujer como Bárbara que nunca ha tenido un orgasmo, y la secundaria es la que llamamos situacional, que siempre ha tenido, pero por una razón, por un tema situacional de conflito, de salud, de bloqueo, de trauma, y pasa a no tener más. Y ahí entra la secundaria. Bueno, pues la mía es la primaria. Bárbara es la primaria. No, Bárbara es mal, es que a Bárbara le ha ido muy mal con todo el tema de la sexualidad, y ella siempre asumió que tenía que ser así. Una mujer decente no siente deseo sexual. Esa es la primicia con la que crían a Bárbara. Sexo es un pecado que se comete solo con el marido, le decía la abuela. La abuela de Andrés decía que los hombres hagan sus cochinadas por fuera de la casa, a las de adentro nos respetan. Entonces, cuando somos todos criados, y para mí era muy importante mostrar que el problema no era solamente Andrés o Bárbara, me dediqué mucho a investigar el tema cultural. En la costa, por ejemplo, el tema cultural de la alta sociedad bogotana, de la sociedad costeña. Y por eso el canciller es costeño. Sí, el canciller es costeño. Me llamó mucho la atención el canciller costeño. Originalmente era caleño, pero a medida que fui hablando, la gente me decía, no, es que, y con todo respeto por los costeños presentes, pero me decían, es que en la costa la institución de la querida es una institución que existe. Y no tiene nada raro que, ya no pasa cada vez menos, pero no tiene nada raro que un señor se muera y aparezca otra señora con otra familia, con otros niños. No era normal que eso pasara. Entonces, cuando me doy cuenta que en la costa el fenómeno de la querida es tan colorido, de alguna manera, dije, me voy con un canciller costeño, y empecé a hablar con mujeres costeñas. Yo pensé que la inspiración venía de otro lado, de otros escándalos. Bueno, entonces Bárbara es ese personaje que es una heroína al fin del día para todas nosotras. Pero ¿y Elena y Mónica?
¿Dónde está Aquí ahí ese lado también de ellas de descubierta? Ahora voy a Porque, leerlo claro, en Mónica, Mónica sí. tiene su momento también de descubierta del amor. Entonces Mónica, Elena, Mónica son dos amigas de Bárbara, amigas nuevas que tiene. Elena es una mujer viuda, supremamente sabia, divertidísima además. Pero Mónica está casada con un ex embajador. Y para mí Mónica representa la hipocresía, pero ella finalmente termina... no voy a contar qué pasa finalmente con Mónica, pero en un momento... Ella la perdona. Dora hace paces con Mónica en el final del libro. Yo hice las paces con Mónica al final del libro, pero estuve brava con Mónica por un buen tiempo. Pero voy a leer un pedacito solo porque es un almuerzo en el que están Elena, Bárbara, por supuesto, y Mónica. Y Mónica está contando, porque Mónica está casada con un embajador aburridísimo. Y un matrimonio supuestamente muy sólido y tal. Pero lo cierto es que Mónica tiene un amante al que le dicen el mochilero. Y es así como ella pasa a... Así es como conoce al mochilero. Bárbara había pasado de estar aterrada a fascinada al oír con lujo de detalles una historia de infidelidad, pero también de amor. Dejó a un lado su tradicional discreción y le preguntó a Mónica dónde se habían conocido. Mónica contó que ella era amiga de una señora de la alta sociedad, una mujer de una generosidad enorme y una belleza espléndida que con frecuencia prestaba su casa para tertulias literarias. Había invitado a Mónica a escuchar a un famoso filósofo estadounidense, autor de varios libros importantes, quien conversaría sobre sus teorías. El profesor de la Universidad Nacional, que era el amante mochilero, era uno de los pocos académicos invitados. A ella lo atrajo por su inteligencia, cuando alzó la mano para hacer una pregunta, y por su aspecto. Era un hombre delgado, despelucado, vestido con blue jeans y llevaba atravesada una mochila. Sus ojos expresaban entusiasmo y ganas de vivir, lo que ella nunca había visto en su marido. Al terminar la tertulia, les ofrecieron una pasta sencilla, aunque famosa. Hay pasta. Aunque famosa por ser receta de una célebre poeta. Fue alrededor de la mesa que hablaron por primera vez. Él se animó a preguntarle qué le pareció el filósofo y desde entonces llevan años enfrascados en una conversación sin fin. El libro es muy enganchante, verdaderamente. Es un libro que uno quiere saber qué va a pasar con Bárbara y la acompaña. Es esa heroína que uno quiere que de verdad ella finalmente tenga un orgasmo, y es orgásmico cuando ella tiene un orgasmo. Debo decir, es orgásmico porque, finalmente encontró. Uy, no, el alivio mío cuando por fin tuve un orgasmo. Claro. No, la más cansada era yo. No, pues, o sea, 11 capítulos. 11 capítulos tratando de que se viniera la señora y yo, bueno, no fue tan fácil. Yo no sé si ustedes tienen preguntas, cosas para agregar de alguna manera. ¿Quién ya leyó el libro? ¿Quién no leyó que tenga duda? En una noche, y realmente felicitar a Dora. El crescendo del libro, la intriga está muy bien estructurada, muy bien llevada. Hiciste conocer a muchos la sexualidad de la señora. Mínimos detalles. Y de verdad, felicitaciones. Me parece increíble que lo leíste en una noche. Lo leí en una noche. En la noche no lo dejé, lo terminé. Y hay un trasfondo que es la Colombia de los años 70. 80. 70, 80, de acuerdo. Y me sentí en muchas situaciones y recepciones de esas. Porque estabas en muchas. No va a decir cuáles. No va a decir cuáles, pero Jean-Claude, me encanta que digas eso porque pues Jean-Claude nos vio crecer, ¿cierto, papi? Le a tía yo después de hablar. Pero Jean-Claude
yo creo que nos conoce a Raquel y a mí recién nacidas, sin duda, chiquiticas. Entonces, es inevitable que los libros tengan algo de autobiográfico. Yo no traté de que este libro fuese autobiográfico, pero cuando lo releí, me doy cuenta que tiene algo de autobiográfico y que la vida social, Olguita lo sabe mejor que nadie, o sea, la vida social de los 70s, 80s, 90s, ustedes 80s, 70s y 80s, fue una generación que se portó muy mal, pero pasaban delicioso. Entonces, Creo que sí, la verdad que por sí. eso. ¿Cierto, Olguita? Eran muy necios cuando eran muchos de ustedes jovencitos. Entonces, hay muchas historias y Elena en particular pertenece a esa generación. Y hay muchas historias tomadas de personas de esa generación que me contaron sus vidas. Y la verdad, pues el libro termina como un cuento de hadas, un final feliz desde todo punto de vista, un libro muy agradable de leer. De verdad que sí, felicitaciones. Gracias y gracias por venir. Dora, muchas gracias. Disfruté muchísimo el libro. Pues yo no soy de la generación ni de Jean-Claude ni de, Ni yo, de Elena. ni yo, pero yo los tenía pillados. Pero quería pues decirte, mejor dicho, soy la menor de 3 hermanas y la sexualidad nunca fue un tema en mi familia. A mí mi mamá me decía que si me daba un beso con mi novio quedaba embarazada. Esto era así y nunca pues como en la juventud disfruté la sexualidad. Mi mamá todavía dice sin pena que sus 3 hijas se casaron vírgenes y no sabe cómo, pues la ira de mi esposo que dice, solo quedamos pésimos nosotros con esos comentarios de tu mamá. Ay, me gusta esa frase para la próxima novela, qué oso. Qué vergüenza. Pero ahora pues tengo hijos adolescentes, Joaquín y Paloma, y pienso, qué delicia que mis hijos disfruten la sexualidad, pero me parece un tema, pues yo nunca lo viví en mi familia, cómo hablarlo abiertamente y cómo lo hablaría con mis hijos de una sexualidad sin amor, un poco lo que estabas diciendo ahorita de descubrir su cuerpo, pero me parece que la falta de amor es complicada, no sabría cómo manejar, cuál es la receta ahí. Bueno, pues no tengo yo la receta, pero cuando hablas de amor, yo le sumo a eso amor propio. Me gusta porque yo tengo 2 hijas adolescentes también, de 12 y 14, y obviamente la sexualidad se está desarrollando mucho más rápido. A nosotras nos tocan adolescentes con una vida sexual mucho más avanzada que cuando teníamos la edad de ellos. Yo trato de ser lo más honesta posible con las niñas, con las mías, y ellas sí hablan mucho del sexo sin amor, porque es lo que están viendo en redes, en la música, en las películas, en todas partes. Entonces ellas también se lo cuestionan. Yo cumplo con la tarea de decirles que en realidad el sexo placentero es cuando se quiere a la persona con la que uno está, porque de verdad lo creo, con alguien con quien uno quisiera amanecer. Creo que hace que toda la experiencia sexual sea mucho más bonita, pero estoy en la misma encrucijada que tú. Estamos criando adolescentes y tratando de que crezcan con una sexualidad sana, pero el mundo jugando un poco en contra nuestro, así que yo creo que vuelvo, más conversación, siempre hablarlo, tener la conversación abierta y sobre todo ya un último consejo que te doy como mamá que me tocó aprenderlo es no escandalizarse. De repente dicen una barbaridad en la mesa y uno es como... ¡ah! Ok, una de mis hijas dijo, mami, es que se metieron entre el baño, lo hicieron y yo, ok, mi amor, bueno, no, está todo bien, Dora, tranquila, porque si te escandalizas no te vuelven a contar. Dorita, lástima, mi esposa no está aquí hoy para escucharte, está en Barichara, pero la educación en mi casa a mis hijas fue con hijos, fue con mucha libertad. La única prohibición en mi casa, toda la educación a mis hijos fue, aquí no entra la Coca-Cola. Y no se toma Coca-Cola. Eso fue la única prohibición que había en mi casa. Perfecto, muy buena prohibición.
Había alguien más con la mano levantada por allá atrás. Ah, mira, por allá hay una señora. Allá hay una señora con la mano levantada. En eso de lo que hablas de cómo ha cambiado la sexualidad, cuando yo estudiaba Derecho en el Rosario, mi abuela vivía muy cerca de la universidad y yo almorzaba ahí y muchas veces me quedaba ahí los fines de semana. Entonces ella vivió todos mis procesos como en quinto año de carrera yo descubrí que el chico con el que estaba saliendo, porque me lo dijeron, tenía una preferencia sexual distinta. Y armé un gran escándalo, es más, tuve una pelea con él y dije, usted haga de su vida lo que quiera, pero no me utilice para cobrarse, para cubrirse, o sea, usted respeto lo que quiera, pero no se cubra conmigo. Ya, se fue. Mi abuela era de Popayán y el muchacho era de Popayán. Y me dice, pero mijita, eso es una ventaja, nunca la va a molestar. Ahí está, buenísimo. Eso resume muy bien la educación de Bárbara. No sé si alguien más. No he leído el libro. Dora, Dime. yo no he leído el libro, pero no sé si en algún momento tú planteas lo que se decía muchas veces que hay una transmisión y las personas que están allá en la casa no escuchan si no usamos el libro. Desafortunadamente yo todavía no he leído el libro, pero sí me llama la atención preguntarte si esta personaje, Bárbara, tenía como la mentalidad que se usaba mucho en esa época de que la mujer en la casa era para respetar, para procrear, era la madre, y las otras eran, o sea, para tener placer. Entonces no sé si dentro de eso entra esa... No, tal cual, es que sí, o sea, la base filosófica del libro es justamente eso, que se supone que eso es un síndrome que identificó Freud. Hay gente que dice que no, que Freud lo que hizo fue diferenciar entre el amor tierno, entre el sexo tierno y el sexo sensual, que después otros filósofos con el tiempo le dieron esa terminología del Madonna whore, pero cuando lo habla Freud, habla de los hombres que tienen el complejo de Electra, que están enamorados de la mamá. Entonces son los hombres que creen que la mamá, están enamorados de la mamá cuando chiquitos, la mamá por supuesto es asexual, y de ahí en adelante toda mujer que se ame y que se respete profundamente es asexual. Y el sexo bueno y es es la afuera. madre de los hijos. Y es la madre de los hijos. Tiene más cosas ahí, porque lo que pasa es que nuestra cultura desde ese entonces habla mucho de la sexualidad aliada a la ternura. Y ahí viene un tema peligroso, espinoso de tocar, pero voy a volver. El tema del sexo con amor. ¿Por qué? Porque para tener sexo, sexo es un movimiento agresivo. Es agresión. Es un momento donde las pulsiones salen, uno deja llevarse por el deseo y hay un momento, sí, de agresión uno contra el otro, no de violencia. Violencia es otra cosa. Entonces, que para tener una buena sexualidad, queriendo o no, hay que suspender esa ternura y el amor. El amor y la ternura vuelven después del acto sexual. Me encanta. Pero como nosotros hemos obligado, por un tema del patriarcado, del machismo, a asociar amor con sexo, entonces tenemos una dificultad enorme de dejar de lado la ternura para dar vazón a la agresividad. E por isso muitas dificuldades sexuais de parejas que, ai, tão lindo, ai, tão linda, pero tão assexuados, porque não há desejo. Ai, tão lindo, é de eu adoro, é de linda, é de uma... Mi gordito. Mi gordo, pero não se erotiza. Porque para erotizar, para ter desejo, tem que ter essa dimensão. De aí, muita búsqueda de prostituição. De aí, muita búsqueda de aplicações de cita e todo, porque há quase que um espaço onde eu puedo desejar, puedo expressar agressividade sem a necessidade de meter ternura. E é difícil fazer entender a gente, e por isso que talvez, às vezes seguir condicionando o sexo com amor não dá. Ademais, temos 3 tipos de sexo. Sexo com amor, sexo sem amor e sexo por amor. Claro. Aquela vez que tu estás mamada, cansada, e vem aquele tipo todo arregladito, perfumado, aí te diz, ai, meu amor, eu te quero. E aí tu tens sexo por amor. Tu não estás com desejo, pero tu tienes por amor, muy para bien. agradar al otro. Pero me gusta cuando hablas de la diferencia del sexo y la ternura, porque
es ahí donde a la mujer la convierten en tantas oportunidades en asexual, pero donde se complica para el hombre, que termina divorciando el corazón de los genitales. Entonces los genitales es un sexo con placer, el corazón hay un sexo con ternura, están repartidos aquí, ellos salen y lo buscan en otra parte, el sexo con placer, el sexo con ternura es aburridísimo con la señora, pero ¿en qué queda la señora? En una absoluta soledad. No más hoy en día. Em tu livro você vê isso. No, en mi libro Em ella tu livro sale. todos os personagens. Por isso que digo, uno desea muitas vezes donde não ama e ama muito donde não desea. Isso é uma constante na vida de nós. Y ese es uno de los conflictos grandes. Ya la arreglamos, que el corrector de estilo en la primera edición la puso así, armamos pataleta, no worries. Ya en la segunda edición va con Y, whisky. Sí, sufrimos todos con la palabra whisky en esa primera edición. Ay, mira, hay una pregunta por allá. Sí, horrible fue eso. Dora, a mí me sorprendió un poco cuando tú hablaste del sexo sano. La pregunta es ¿cuál es el otro? Por ejemplo, Flavia acaba de decir el sexo sin amor. ¿Dónde lo calificas? Esa es una, y la otra, el gran cambio que ha habido desde el punto de vista, no sé si la liberación o qué, pero la mujer hoy se atreve, antes no se atrevía. Antes lo normal, la mujer tenía que esperar a que se lo pidieran. ¿Cómo ven ustedes ese cambio y más hablando con hijas de 12 y 14 años? Gracias. Pues no sé, Flavia, tú cómo lo ves, pero yo creo que las mujeres cada vez un poquito más nos estamos atreviendo a decir qué queremos, qué fantasías tenemos, cómo nos gustaría, cada vez un poquito más. Pero falta todavía. Porque isso vem crescendo. Tu tens primeiro a autonomia financeira, que era necessário, porque temos que dizer, ou seja, havia uma necessidade de sobrevivência. Então, a mulher era criada para sobreviver e o matrimônio sempre foi uma das formas de sobrevivência. Tu tens o momento da autonomia financeira e quando chega a autonomia financeira, empiezam a questionar-se a autonomia real. Porque autonomia é isso, não é somente pagar contas, é poder questionar-te o que realmente queres e o que realmente deseas. Então, hoje em dia, que vejo eu em prática? Que há muitas mulheres que já preferem estar solas que estar submetidas a essa necessidade de depender do desejo do outro, de estar disponível para o outro. Já querem parceiros que estén dentro da mesma comunicação com a capacidade de falar, de verbalizar e dar nome a lo que sentem. Os homens foram ensinados não a não chorar, a não falar de emoções. Então, os homens, até o dia de hoje, têm dificuldade em poner nome em lo que sentem. A mulher não. Então, agora há desequilíbrio nessa comunicação. E como a mulher quer falar de desejo, quer falar de fantasias, quer falar de uma sexualidade igual, e esse homem que não sabe nomear o que está sentindo, aí temos esse desencontro, e por isso, o que vemos hoje em dia, tanta gente que se separa e cada vez mais mulheres solas, mulheres que estão encontrando prazer com outras mulheres, porque essa é uma realidade, mulheres que se estão dando conta que dentro do ambiente feminino há muito mais companheirismo e comunicação, coisa que com muitos homens han tentado ao largo da vida e não han encontrado. Porque la comunicación no es igual. No. Y en cuanto a el sexo bueno y el sexo malo y el sexo sin amor, obviamente que el sexo con amor es mucho más hermoso. E todos seguimos. Ponqué de la mamá com amor é uma delícia, pero tu não deixas de ter tesão enorme comendo ponqué aqui donde Glória. O sea, não, é toda a narrativa. Aí que pena contigo, não. Aí é a narrativa que eu não ponho. É que hay que dejar de romantizar também o tema. O sea, pero, el sexo é uma necessidade fisiológica. De acuerdo. Entonces, continuando el pensamiento, cuando hay sexo entre dos personas que no se quieren, sino que se están juntando para tener una relación sexual, a mi manera de entenderlo, mientras sean adultos y sepan lo que están haciendo y no le hagan daño a nadie, yo no tengo drama con el sexo sin amor. Entre adultos, con sentido, con respeto, y ojalá el otro día llamen y pregunten alguna cosa bonita, porque si no,
queda uno todo aburrido, pero... Não, é que é muito complicado essa pergunta de onde está o sano, porque ao fim do dia todo vai depender da narrativa que nós outros construímos, da história que nós outros e como entendemos essa sexualidade. Porque a gente habla muito de amor próprio, pero será que nós outros nos amamos tão bem assim? Ou seja, esse amor próprio não necessariamente é um amor sano. O amor que uno tem a uno mesmo, Bárbara está em uma relação que não é sana. Ella não tem um amor próprio. Ella no tiene amor Ella não propio. tem. Então, por isso que digo, é muito complicado entrar nesses conceitos da sanidade ou não sano, porque vai depender muito de como uno se relaciona com o próprio corpo e a própria história. E sexo, ao fim do dia, minha gente, é 10% el acto e 90% a narrativa. É a historitazita que eu vou contar. Então, se eu conto a história romantizada, não romantizada, morbosa, é isso o que vai arrugar na cama. O acto vai ser só 10% da coisa. Por quê? Porque o acto pode ser penetração, pode ser carícias, pode ser sexo oral, pode ser muita coisa. Então, é um universo grande, pero el sano é uma palavra, às vezes, que nós outros quedamos assim, que cada um vai ter um limite ou uma definição para essa sanidade. Para mí hay una frase que me gusta mucho que dice: la comunicación es la mejor lubricación. Total. Entonces, mientras exista comunicación, existirá lubricación, y mientras sean adultos que se sepan entender y se respeten, no le tengo drama al sexo sin amor. Sigue pareciéndome, y si quisiera y deseara, sobre todo para la primera relación de mis hijas, un hombre que la quiera. Sim. Eu vou complementar tu frase dela como com lubricação e amor todo resbala melhor. Complemento No, bueno, recordando viejos tiempos, quisiera que tú marcaras verdaderamente la diferencia entre esa novela que leímos en el siglo pasado de Efraín y María y ahora tu libro. ¿Cómo es esa diferencia? Márcala bien. Pues Efraín y María era la novela María, más romántica. La María de Jorge Sí, Isaacs. exacto. Sí, pero no me da la cultura para hablar de la María de Jorge Isaacs en este momento, ni compararla con Bárbara, pero creería que era una época mucho más represiva que esta, y en esta novela hay un momento donde Bárbara dice que ella sabe que su represión sexual son rezagos que vienen quedando de generaciones pasadas. Entonces, y todavía los tenemos, y nos creemos que en el 2024 ya no es así, pero seguimos teniendo esos rezagos de una educación muy represiva, usualmente muy católica en este país en particular, pero no me atrevo a hablar de la María de Jorge Isaacs. Es que toda história tem uma pré-história. Então, tu não podes nunca quitar a transgeneracionalidade de uma pessoa, porque são histórias que passam de família a família, são vivências, são traumas, são coisas ditas e não ditas, e que, claro, te constituem. E que vai constituindo a pré-história de nós outros para chegar à história que estamos vivendo atualmente. Absolutamente, y por eso en esta novela me tomé la tarea de devolverme hasta 3 generaciones para hablar de la sexualidad del abuelo de Andrés, de la sexualidad del papá de Andrés. Para hablar de la sexualidad de Andrés me tocó hacer una cosa cultural mucho más completa, porque no es que Andrés llegó a Bogotá y se convirtió en un narcisista espantoso canciller y además haya sido gobernador, senador, en fin, y quiere ser presidente. Pero es importante entender el contexto histórico y cultural del que venimos, y las mujeres también venimos de la abuela, claro, y todos, claro. O sea, tenemos muchas trabas, y lo que tiene valioso y hace a Bárbara heroica es que decide pues cortar con una tradición de sumisión. Que é o que estão fazendo muitas mulheres hoje em dia, não? Reescrevendo a própria história, ou por lo menos dando uma nova perspectiva, porque tu não vas a borrar jamás tu pré-história, pero tu puedes dar uma mirada distinta a las coisas del passado e, sobretudo, entender os contextos e como cada geração foi atravessada por seu tempo. Então, nós outros estamos em um momento que eu considero absolutamente espetacular, porque estamos promovendo esses cambios em todos os sentidos, contra o machismo, contra o etarismo, lutando as lutas feministas, as ideologias de gênero. É muito lindo poder estar presente nessa época
donde estamos acompañando esa evolución de la sociedad. De acuerdo. Y en este libro yo planteo algo y es el machismo de las mujeres. Sí. Las mujeres criamos hombres machistas, sí. Permitimos comportamientos machistas, nos volteamos y miramos para el otro lado. Entonces, dentro de todo eso que está cambiando, yo los invito también a pensar en el machismo de las mujeres, porque somos muy machistas. Y eso es parte de lo que Bárbara un día dice: yo también soy culpable, yo también soy responsable, yo asumo la responsabilidad de una vida infeliz porque no hice nada para cambiarla. Es verdad, pero ahí es una cosa ¿no? cultural que poco a poco va cambiando. Tenemos que entender que por la transgeneracionalidad nosotros venimos al mundo con ese ADN machista, racista y homofóbico. Y es una deuda, que yo digo, social de cada uno de hacer una revisión de la propia historia para poder reescribir essas perspectivas, essas narrativas quanto ao machismo, quanto a la homofobia, quanto al racismo. Y hay una pareja homosexual en la novela, sí. Y es la única pareja sana. De todos los personajes en la novela, la única relación sana, bonita, se quieren, se respetan, se acompañan, es de dos hombres. Y era mi manera de acabar con un estereotipo. ¿Por qué pensar que los homosexuales son promiscuos, drogadictos, les sale a todo el mundo de plumas? No, es todo ser humano igualito a nosotros. Es ser humano como todos nosotros, con la misma dinámica y todo más. Y también me meto con el tema racial y con el tema social, porque Bárbara, quienes la lean, termina teniendo una relación muy íntima con una persona supremamente pobre, y Bárbara, siendo una señora de la alta sociedad bogotana, nunca ha tenido una conversación tan íntima con un pescador del Pacífico. Y eso hace que ella empiece a cambiar, no él queda igualito porque él ya venía contento. Él la obliga a cambiar a ella cuando le cuenta cómo es la vida y cómo es la pobreza en el Pacífico y por qué él es más rico que ella, siendo ella más adinerada. Sim, é interessante poder também tocar esses temas no livro, não? Para que uno haga esses momentos de revisão. Hoje em dia, eu vejo cada vez mais gente que se dá conta de coisas que han passado em sua vida. A gente diz: por que uno se queja de uma coisa de 15 anos atrás? Porque essas coisas não têm cronos, não obedecem uma lógica do tempo. E cada vez que uno entra em contato com certos traumas, certos condicionamentos e frases, tu habla do machismo das mulheres, tu te devuelves no tempo e revive as emoções de aquele momento. E isso se devolve em ti, porque estamos compostos de afectos. Então, nós somos afetados por essas histórias e por essas culpas que cargamos todos nós outros. Porque sí cargamos muchas culpas. Y toca revisitarlas y cambiar esa perspectiva. De nuevo, tú no cambias el pasado, tú no borras el pasado, pero tú das una nueva perspectiva a las cosas. Das un nuevo lugar en todo lo que te ha pasado en la vida, en tu propia historia. De acuerdo. E por isso que as mulheres estão cambiando nesse sentido, porque estão revisitando sua história e dizendo: isso já não me serve e isso não estou de acordo, porque não está nesse tempo agora funcionando. De acordo, pero nos falta. Ui, como? Pero aí vem uma coisa que me gusta muito, que é o significado da palavra sentido. Não? A gente usa muito sentido, tem sentido. Sentido é uma coisa que demora, tem tempo. E se necessita tempo para ter sentido. Então, há coisas que tu vas fazendo, revisitações que haces e reescrever a história para que mais adelante, em um momento de agora tem sentido isso. O livro tem sentido. Tu fuiste atrás para encontrar esse sentido de cada personagem. E isso também é uma invitação para uno quando está lendo o livro, entender o sentido e por que tomou tanto tempo para ter sentido. De acordo. Pues muchas gracias. No, gracias a todos ustedes. Ah, tengo otra aquí. Yo soy un poco sospechoso. A ver. Más cerquita. Para darle más cerca el micrófono. ¿Cómo te llamas? Más cerca el micrófono. Bueno, esta señora que está acá y yo tenemos 31 años juntos, como dicen en el Río de la Plata, entre pitos y flautas. Y la primera cosa que me encantó en ella fue la extroversión, a un otro nivel porque aún estaba terminando la universidad. Pero hoy, por primera vez, en estos 31 años que estoy acostumbrado a verla en charlas, tertulias como esta, presentando libros,
un libro que yo no leí, pero yo acompañé la lectura en que ella, encantada de noche antes de apagar la luz, comentaba, a veces reía y me decía, tú tienes que leer esto. En Brasil decimos una cosa, decimos no, había un gran escritor que era al mismo tiempo maldito y odiaba a un otro. Y cuando le preguntaron un día, ¿leíste el libro de él, el último libro? Él contestó, no lo leí y no me gustó. Este no lo leí y me encantó. Gracias. Especialmente de haber escuchado ustedes dos hablando del libro. Tú que lo escribiste, ella que lo leyó, y leyó con la cabeza que uno sabe cuál es, ¿no? Ni uno de nosotros tenemos esta cabeza para leer cómo Flavia lo leyó. Obvio, ¿no? Ahora, lo que más me gustó fue este duelo de ustedes dos, porque fue un duelo. Duelar en términos de, son dos titanes de pollera, hablando sobre esto, discutiendo paralelamente al texto del libro asuntos muy interesantes conectados al tema. Su pregunta, ¿cuándo empezó este cambio en que las mujeres empiezan a empoderarse y a hablar y escribir y discutir? Bueno, yo tengo que pensar en Simone de Beauvoir, por ejemplo, ¿no? Pero los años 70, ¿perdón? ¿Era frígida? Era orgásmica. Sí. Bueno, a mí no me importa que fuera orgásmica. Yo estoy diciendo lo que ella decía y lo que hablaba y lo que significó. Mucho antes de las mujeres que quemaban el brasier en Times Square, cuando yo vivía en Nueva York soltero. Y asistí, vi cómo crecía el movimiento feminista a punto de llegar a la masculinización de la mujer, que estoy pleno de acuerdo, porque hay un momento en que la cosa sobrepasa lo que se puede imaginar sea un movimiento feminista o cualquier otro movimiento. Tiene un momento en que uno tiene que respirar y pensar hasta dónde va esta cosa, ¿no? Yo tuve dos experiencias en Nueva York cuando era un muy joven diplomático, mi primer destino, y que llegando estaba en un ascensor donde había dos ejecutivas jóvenes y yo estaba al final del ascensor en Rockefeller Center. Yo venía del piso 21 y cuando llegó a la planta baja, yo le dije a las dos, after you. Y lo que me dijeron no puedo repetir acá. Entonces, realmente hay términos de entendimiento del movimiento, cómo se desarrolló y hasta dónde puede llegar. No voy a discutir eso. Yo quiero apenas repetir que Flavia por primera vez encontró a alguien con quien podía duelar en sus propios términos. Él agradece que no es él hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias. Pero tienes que Como el leerlo. trauma se reactualiza. Hablar de causas feministas hace con que uno se reactualice el trauma vuelve con toda la fuerza. Pero sí, muy bueno el libro y yo recomiendo a los que no leyeron, lean porque de verdad van a quedar enganchados, enamorados. Y yo no voy a hacer la preguntadora que me parece aburridísima. ¿Cuándo viene el otro? ¿Cuándo viene el segundo libro?
No, yo creo que una noche me sentaré y voy a tener la idea. Nada. Pero mientras tanto escucho muchas ideas, así que todo el que Eso. se quiera acercar, contar alguna cosita, yo estoy ya en mi cabeza viendo a ver por dónde va el segundo libro. Muchas gracias, gente. Gracias. Bueno, pues quiero agradecerles a todos por acompañarnos en la tertulia y hay una pasta deliciosa y los libros están y la obra de Raquel los invito a que la vean. Ahí compré el libro.